En el día de hoy quiero comenzar agradeciéndole al doctor Iván Montenegro Trujillo, quien ha sido uno de nuestros corresponsales durante este año en Semana FM. Con él hemos venido trabajando temas de ciencia, de tecnología y por supuesto también hemos abordado lo que ha sido la parte política. Doctor Iván, usted viene desarrollando o viene siendo columnista de El Espectador. Escribe un artículo que por demás es supremamente interesante para el momento histórico del país, que tiene que ver con, el título es Contra la corrupción de los mejores, la ciudadanía. Lo hemos leído con hartísimo interés y podemos darnos cuenta que usted viene haciendo un análisis bastante exhaustivo de la situación que está viviendo el país en este momento y que por supuesto nuestros coterráneos debemos estar enterados, como desde un punto de vista altamente académico hace usted algunas reflexiones que son de alto interés también, no solamente para los ciudadanos normales, sino para el gobierno y para el Estado. Quiero expresarle nuestro agradecimiento, darle una cordial bienvenida a Semana FM y coméntenos, ¿qué impulsa al doctor Iván Montenegro a escribir este artículo que por supuesto despierta sin duda ponzoña en muchos ámbitos? Estamos hablando definitivamente de la corrupción que está acechando a nuestro país, no solamente en la clase baja, en la clase media, sino en las más altas esferas. Muy buenos días y bienvenido a Semana FM. Muy buenos días y también para Rafael y para los oyentes de Semana FM. En realidad, quiero aclarar que sí, este es un asunto político, pero no es un asunto electoral, político en el sentido más alto del término, en el sentido del poder de la ciudadanía, de la capacidad de la ciudadanía pues para conferir un mandato a los gobernantes, para exigir a los magistrados una conciencia moral. Bueno, en ese sentido. Ahora, entrando en materia, abordé el tema de la corrupción, pero con un sentido propositivo, es decir, con el propósito de hacer una reflexión sobre la corrupción, pero para superarla, ¿no? Porque la superación de la corrupción, y ya hemos visto pues con las cifras que se están manejando, algunos dicen, la Contraloría General de la Nación habla de que se pierden cada año aproximadamente 50 billones de pesos. Entonces, no solamente es un sentido pesimista, sino en un sentido optimista, porque la superación de la corrupción pues va a generar unas oportunidades y unos medios para poder alcanzar pues unos mejores niveles en nuestra calidad de vida. Ahora, yo inicio el artículo con una frase que pronunció Francisco de Rú, el actual presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Constitución del 91, y es una frase antigua, y plantea que lo peor es la corrupción entre los mejores. El padre de Rú relaciona esta reflexión, en primer lugar, haciendo una referencia a la dignidad humana, referida como un valor, digamos, inherente al ser humano por el simple hecho de serlo. Y en ese sentido, él puso como ejemplos que la dignidad humana iguala, aproxima, o mejor, reitero, iguala tanto, por ejemplo, a una prostituta como a un arzobispo o a un alto jerarca del Estado o a un alto dignatario de las altas cortes, o iguala la dignidad humana, iguala a un boga del río Patía o del río Mira con un PhD de la Universidad Javeriana o de la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces, la dignidad humana es un valor inherente a nuestro ser humano, y entonces empieza a vincular
esto con el tema de la magistratura de las altas cortes, pues en esa ocasión, en septiembre del 2016, les planteó en un evento en la Universidad Javeriana, les planteó a los magistrados que la restauración, el mantenimiento de la dignidad humana, que entre otras cosas en Colombia, lo dijo el padre Borrú, se ha reducido a estiércol de dignidad, así con esas palabras tan fuertes lo planteó. Se redujo la dignidad humana a estiércol de la dignidad por el salvajismo de la guerra en la cual hemos estado o estuvimos durante casi 60 años. No es más sino recordar, María Matilde y oyentes, que el mismo general Flores, el comandante de la Fuerza de Tarea Omega, un hombre curtido por casi 40 años, llorar frente a las cámaras, ¿no?, recordando el salvajismo de la guerra. Entonces, volviendo a nuestro tema, Francisco Arrú vinculaba entonces el tema de la restauración de la dignidad humana, el mantenimiento de la dignidad humana, con la excelsa labor de los magistrados. Y para eso los magistrados necesitan, digamos, estar convencidos y practicar una conciencia moral. Y entonces cuando aparece y es más visible este desafortunadísimo tema del cartel de la toga, por ejemplo, en que están en proceso de investigación magistrados e inclusive presidentes de las altas cortes, pues ya es una señal de alarma muy grande, ¿no es cierto?, para esta sociedad, porque está empezando a suceder lo que es casi inconcebible, que precisamente aquellos que tienen que orientar desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, de aquellos que deben demostrar una conciencia moral, digamos, sin tacha, son precisamente algunos que han caído en el delito. Entonces, digamos, este es el primer tema que abordo, vinculando pues el tema de la dignidad humana, el tema de la necesaria integridad de los magistrados que imparten la ley precisamente para preservar, para restaurar esa dignidad humana, y el hecho supremamente preocupante de unos primeros y muy preocupantes síntomas de que son precisamente algunos togados quienes están vulnerando su dignidad precisamente porque el delito está llegando hasta la actuación de los magistrados, de algunos magistrados de las altas cortes. Doctor Iván, dentro de su reflexión, pues usted se refiere a que en manos de los magistrados reposa la restauración de la dignidad de Colombia, y también vuelve y afirma sobre el padre de Ru, que dice que a pesar que la ley es igual para todos, en el ejercicio diario se va vulnerando la dignidad e inclusive de muchos jueces y togados. Doctor Iván, usted desde sus reflexiones piensa que dentro del ejercicio de la justicia colombiana existe más jueces y más togados involucrados en hechos de corrupción que los que nos han mostrado, y que también hay gente inocente pues que la están queriendo también involucrar dentro de estos actos de corrupción? No, evidentemente que hay muchos jueces, hay muchos magistrados que practican su conciencia moral, que son íntegros, pero ya existen muchas señales muy preocupantes, y es precisamente ese uno de los síntomas que me llevaron, una de las causas que me llevaron a hacer este planteamiento. Pero además de eso, hay necesidad de recordar que hace algunos años sucedieron dos hechos
supremamente preocupantes y que tienen también que ver con mi conclusión que la corrupción no es un hecho aislado, que desafortunadamente existen como unos ámbitos donde la corrupción es sistémica, es decir, donde la corrupción está asentada en estructuras corruptas, y es necesario analizar y profundizar eso. Y entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a dos hechos sucedidos en 2011 y en el 2012. En el 2011 se intentó hacer una reforma constitucional mediante un acto legislativo en el primer semestre de ese año, que pretendió suprimir el conflicto de intereses cuando los congresistas debatan y aprueben reformas constitucionales a través de actos legislativos. Ahora, al respecto hay que recordar que el artículo 183 de la Constitución Nacional plantea que los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el acto legislativo 01 del 2011? En ese acto legislativo, los congresistas eliminaron de tajo esta causal de pérdida de investidura de los congresistas. Bueno, pero esto ¿qué quiere decir en palabras sencillas? Esto quiere decir que los congresistas no podrán discutir ni aprobar modificación de reglas o leyes que los puedan beneficiar cuando ellos están incursos, por ejemplo, en procesos de investigación. Si después de ello se llegase a comprobar que estos congresistas tenían un régimen de conflictos de intereses, como dice el artículo 183 de la Constitución, los congresistas perderán su investidura. Entonces, lo que sucedió en resumen durante el acto legislativo 01 del 2011 fue que se aprobó en principio una reforma constitucional para eliminar la causal de pérdida de investidura de los congresistas cuando existiese conflicto de intereses. Y esto, sorprendentemente, en primer lugar, fue muy sigiloso, casi nadie se dio cuenta de eso. Y esto, digamos, es un primer paso para lo que sucedió después, en el primer semestre del 2012, al año siguiente, y es que allí se recuerdan ustedes que se aprobó una reforma constitucional que causó, digamos, una reacción ciudadana muy grande, que finalmente, pues el presidente de la República, digamos, en dudoso acto de validez jurídica, vetó esa reforma constitucional. ¿Y cuál era el problema de la reforma a la justicia en este segundo semestre del 2012? Pues, en síntesis, en que esa reforma se hizo en beneficio propio de los congresistas y en contra de los intereses del país. ¿Por qué? Porque en esa reforma a la justicia finalmente se intentaron beneficiar los congresistas o amigos de los congresistas por el lado, digamos, del Poder Legislativo, pero también se concedieron unos privilegios a los magistrados en ejercicio, por ejemplo, alargando el periodo de su trabajo
prolongando la edad de retiro, ¿no es cierto? Todos estos segundos temas con unos criterios claramente antiéticos. Doctor Iván, sí. Pues leyendo detenidamente todo este artículo que usted escribe, salta de verdad como en alto relieve esa esperanza que todavía parece ser que queda para usted de la ciudadanía, pero también hay algo aquí como por ejemplo, dice usted, y el listado de la corrupción concreta, muy extenso, multibillonario, antiguo, en algunos casos siniestro, inmensamente costoso para nuestro desarrollo social y económico, que incluye el emblemático inicuo Odebrecht y la Fiscalía. Me gustaría que nos refiriéramos un poco a ese tema porque la verdad es una situación que todos la estamos viviendo y la estamos pagando de alguna manera, porque cuando estas obras de infraestructura pues se han desarrollado en el país en medio de todos estos actos de corrupción, parece ser que todos los colombianos tenemos que meternos la mano al bolsillo y no dudamos que a eso se deba también esta reforma, entre comillas, que nos la quieren meter como un gato encerrado, si se quiere. ¿Qué podríamos decirle al ciudadano, a esa ciudadanía a la cual usted está apelando en este momento? Porque usted me dice que es un artículo propositivo y así se lo siente. Sin embargo, estos actos le hacen pensar a uno definitivamente que los actos de corrupción en Colombia han permeado los más altos niveles. Creíamos en la justicia, en los jueces, en los togados. La verdad, en este momento parece ser que la credibilidad está en cero. ¿Cuál sería como esa luz de esperanza que le pudiéramos dar a nuestros oyentes para pensar que todavía se puede creer en Colombia? Bueno, me permite un minuto y yo redondeo, digamos, sí, claro tema de la reforma a la justicia en el 2012. Bueno, lo que buscaban, digamos, algunos congresistas con altas probabilidades de ser condenados era reformar en su propio beneficio las leyes de la justicia, una serie de procedimientos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado en su propio beneficio para evitar finalmente ir a la cárcel, ¿no? Lo cual hubiera significado el fin de la parapolítica, ¿no? Y entonces yo quiero decir que otro gran síntoma de una corrupción sistémica es precisamente estos dos ejemplos, primero de reforma constitucional en el 2011 y segundo de reforma a la justicia en beneficio de los tres poderes. Yo quiero decir que esto se hizo en connivencia entre el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, el Congreso y algunos magistrados de las altas cortes. Pero de ahí viene también una visión propositiva, porque hay que recordar que en el 2012, hace 4 años, no existía la potencia de las redes sociales, ¿no? Había, digamos, algunas redes sociales, pero no son tan poderosas como ahora. Pero yo estoy seguro que el gobierno en 2012 decidió vetar de una forma chambona lo que yo he llamado el esperpento a la justicia, porque la ciudadanía a través de las redes sociales, a través de organizaciones no gubernamentales, protestó y demostró que la expresión ciudadana tiene mucho impacto, y yo creo que con la potencia de las redes sociales en la actualidad nosotros podemos todavía más controlar e inclusive acudir a algunos mecanismos de la democracia participativa para hacer propuestas. Ahora sí entramos a lo que yo llamo, porque estos son síntomas muy graves de lo que uno podría decir que es una corrupción de tipo cualitativo. Yo me refiero también a la corrupción concreta, ¿no? La corrupción concreta, pues evidentemente tiene que ver con temas como Reficar, tiene que ver con temas como
Interbolsa, como todos estos desastres en infraestructura, o con los temas multimillonarios de regalías, etcétera. Y obviamente llegamos al tema de Odebrecht. Lo que me lleva a pensar que el núcleo de la tragedia nuestra es que definitivamente, bueno, a esto déjame agregarle una cosa. Yo realicé con los colegas en Conciencias un estudio de macrotendencias en el mundo y en América Latina. Y en América Latina nosotros encontramos una macrotendencia que tiene que ver precisamente con la corrupción. Si uno va a hacer un ejercicio de prospectiva a largo plazo, en el caso de América Latina y en el caso de Colombia, hay que tener en cuenta este fenómeno de la corrupción. Y es que este fenómeno de la corrupción pues tiene que ver con lo que sucede al interior del país, pero también con lo que el profesor Luis Jorge Garay habla de las redes delictivas, o inclusive redes transnacionales del delito que están entremezcladas con narcotráfico, con la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, en fin, con esta serie de cosas. Entonces, para concluir, uno de los planteamientos centrales del artículo es que definitivamente nosotros estamos observando ya con pruebas concretas que varios de los que deberían ser los mejores, tanto en la justicia como en el poder legislativo, como en el poder judicial, pero inclusive también en el sector privado, se han corrompido, y lo que nosotros estamos viendo es una peligrosa parálisis institucional. Y por eso entonces, María Matilde, con un criterio propositivo, retomo en primer lugar un poco lo que sucedió en el 2012, lo que se planteó la exconstituyente María Teresa Garcés, anunciada en Razón Pública, en un artículo en Razón Pública en junio del 2012 precisamente, pues que se había demandado la inexequibilidad de esa reforma a la justicia del 2012, que afortunadamente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en diciembre del 2012, pero también en esa ocasión la doctora María Teresa Garcés planteaba un referendo revocatorio de la reforma. Entonces, fíjese que la semana pasada, esta semana que acaba precisamente de terminar, en honor al nombre de su importante programa, la reforma a la justicia naufragó. Pero los ciudadanos tenemos la posibilidad de convocar un referendo revocatorio de una reforma a la justicia que nosotros no consideremos convenientes precisamente para restaurar la dignidad humana. ¿Y en qué también me estoy basando para plantear esto? En que fuimos casi 12 millones de ciudadanos que por fuera del clientelismo, con nuestra conciencia ciudadana, fuimos capaces en la ocasión de la consulta anticorrupción de plantear un hecho nuevo en el ámbito político, en el ámbito de la alta política de este país, y estamos diciendo: los ciudadanos tenemos capacidad de exigir el mandato, de exigir el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y finalmente lo que yo propongo, tal como se hizo en Guatemala, es que debatamos la alternativa de solicitar a Naciones Unidas una comisión internacional contra la impunidad que apoye la investigación de estos múltiples delitos económicos y que contribuya a desmantelar estructuras criminales relacionadas con esto, porque no son unas pocas manzanas podridas, como he dicho, como yo lo he dicho y como lo plantea el profesor Luis Jorge Garay, y como también la Universidad Externado Colombia acabó de lanzar 4 tomos sobre una investigación sobre la corrupción. Este asunto, digamos, no se trata de manzanas podridas, sino que es un asunto que es bastante generalizado,
que está bastante difundido y que en algunos ámbitos opera con verdaderas estructuras organizativas, con verdaderas estructuras criminales. Entonces creo que es la hora de analizar también, al lado de lo que yo he dicho, prevenir y estar preparados para movilizar un referendo revocatorio de una reforma a la justicia que consideremos inadecuada y que vaya contradictoria, sino también que nosotros planteemos y debatamos aquí la solicitud del establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, porque nuestras instituciones, nuestra estructura institucional, hasta el día de hoy lo que yo veo es que está paralizada, y eso es muy peligroso para una sociedad como la colombiana. Doctor Iván, pues queremos agradecer su valiosísima participación en Semana FM. Nos parece que ha sido suficiente ilustración extraordinaria y por supuesto tenemos que seguir reflexionando respecto a estos temas que están planteados y que seguramente van a ser de gran apoyo para nuestro país. Muchísimas gracias, lo invitamos para que continúe en sintonía, porque a partir de las 8 de la mañana estará con nosotros también el politólogo Gilberto Tobón, con quien estaremos hablando acerca de temas similares. Doctor Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y será siempre nuestro invitado de honor. Sí, con mucho gusto. Muy buenos días, María Matilde, Rafael y a todos sus oyentes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos ya en Colombia las 8:29 minutos. Vamos con unos mensajes y ya volvemos con ustedes. Usted está escuchando Semana FM con María Matilde Ruales Díaz.